Bienvenidos, sembradores. Soy Felipe, su siervo de Radio Nueva Vida. Recently, I saw the story about the I was going to say tomato, but I'll say turban tornado. ¿Sabe que hace poco miré la historia de alguien a que hizo una historia muy interesante? Iba a decir tomate, pero es el turbante tornado. This was an elderly man from India who wore a turban who began to run in marathons. Pues se trata de un anciano de la India que comenzó a correr con su turbante bien puesto. And amazingly, he was 89 years old. Pero sabe que él empezó a correr a los 89 años. He ran full marathon races over 26 miles until he was 100 years old. Y sabe que él corrió maratones completos de 26 millas y lo hizo hasta cumplir la edad de 100 años. But sadly, he recently died crossing a street in his village when he was hit by a car. Pero tristemente hace poco falleció cruzando la calle en su pueblo donde un carro lo atropelló. Also in India, there was a horrible airplane crash killing 260 people. Y sabe que también en la India ocurrió que se reportó de un accidente de avión donde fallecieron 260 personas. After the plane took off, it appears 3 seconds into the flight, fuel from the two engines were cut off by the pilot. Sabe que cuando el avión despegó, parece que 3 segundos ya estando en el aire, uno de los pilotos cortó el suministro de combustible de los motores. The co-pilot asked, El copiloto le preguntó, oye, ¿qué onda? ¿Por qué cortaste la gasolina? but the pilot said, Pero el piloto simplemente contestó, ¿qué? Yo no hice nada. and then he turned the fuel back on again. Y el copiloto prendió nuevamente la gasolina. But by then, it was too late. Pero aunque corto tiempo, ya era demasiado tarde. The plane crashed, killing so many. El avión se estrelló, dejando varios muertos. Do you think the turban tornado or these people on this airplane thought they were going to suddenly die? Y así es que le pregunto esto. ¿Usted se imagina que este hombre llamado el tornado turbante o toda esta gente en este avión se iban a imaginar que se iban a morir así de pronto? I also read a tragic story about a man helping his wife get an MRI. También estaba leyendo la trágica historia de un hombre que quiso ayudar a su esposa que estaba teniendo una resonancia magnética. An MRI is a medical test done with very strong magnets. Y es que estos estudios se hacen con aparatos que tienen un campo magnético muy potente. Sadly, he was wearing a 20-pound chain around his neck. Y pues tristemente el esposo tenía una enorme cadena adornando su cuello. And the magnets pulled him into the machine, causing heart attacks that killed him. La cual el magnetismo jaló con fuerza hacia adentro de la máquina, causándole al hombre un paro cardíaco que lo terminó matando. All of these deaths were so unexpected. Todas estas muertes tan inesperadas. How important it is to daily present the gospel Por eso vemos lo importante de presentar el Evangelio todos los días, so people can find truth and salvation in Jesus before passing into eternity. para que así la gente pueda encontrar la verdad y salvación en Jesús antes de pasar a la eternidad. Thank you, Sembradores, for all you do in sharing about God 24/7. Gracias, sembradores, les digo, por todo lo que hacen para compartir de Dios las 24 horas todos los días. Like this man from Reseda shares. Como este hombre de Reseda, California, y nos escribe: a través de esta estación empecé a abrir mi corazón a nuestro Dios poderoso. El Señor comenzó a obrar en mi vida, transformarme y a enseñarme su palabra. Cuando empecé a escuchar, estaba pasando por momentos difíciles con mi esposa, problemas de separación y aún de divorcio. Mi esposa se fue porque ya no me soportaba. Me dejó en soledad en mi hogar. En amor, una vez que tuvo, se convirtió en odio y amargura. Todo ese amor que un día me tuvo, de pronto se hizo amargura en contra de mí. Tanto así que hasta trató de quitarme a mi hijo. Me encontraba sin nada. No tenía fuerzas, no tenía ganas de seguir y me sentía derrotado. ¿Sabe que un día mi amigo me dijo que había una estación de bendición? En ese momento yo la verdad no le presté mucha atención. Pero una mañana de viernes encendí la radio y empezaron a sonar canciones que hablaron a mi alma. Alguien comenzó a hablar de la palabra de Dios y todo lo que decía mi alma lo absorbía. Empecé a sentirme mejor desde ese día. El Señor empezó a transformar mi vida. Saben que ahora ya llevo un año escuchando su estación.
Estoy asistiendo a una iglesia, me bauticé y ahora soy un sembrador. Y las cosas entre mi esposa y yo están mejorando. Ella no puede creer lo diferente que soy. Yo le digo que Dios me cambió. Todo lo que hice fue abrir mi corazón y Él me transformó. Doy la gloria y honra para que sean para Dios. Yes, Lord. Sí, Señor. And he writes, Me gusta cómo nos escribe. Todo lo que hice fue abrir mi corazón y Él me transformó. now from Fireball, California comes this short, honest testimony. Ahora del área de Firebark en California nos llega este corto pero honesto testimonio. Nos dice esta mujer: yo solía vivir una fe muerta, pero cuando encontré su estación de radio hubo una conversión total en mi vida. Que Dios siga expandiendo su reino a través de ustedes. Otra persona de Salinas nos dice: a todos los que trabajan en Radio Nueva Vida, mi esposo y toda mi familia les damos las gracias. Nosotros somos católicos y en ustedes encontramos una familia, porque Cristo también reina en nuestros corazones. Nuestra familia pasó por una prueba muy difícil cuando mi esposo cayó en adulterio. Saben que mi matrimonio estaba a punto de destruirse. Pero el Señor es poder, victoria y perdón. Aunque muchos nos dieron la espalda, especialmente a mi esposo, en Radio Nueva Vida encontramos amor y aceptación. Ahora todo ha cambiado en mi hogar. Antes mi esposo le molestaba que yo escuchara Radio Nueva Vida, pero ahora toda mi familia escucha y él se hizo sembrador. Yes. Sí, porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Salmos 105. With great joy, we daily share, through Sembrador Help, the goodness and love of our faithful God. Pues con mucho gozo compartimos todos los días a través de la ayuda de los sembradores, de la bondad de Dios y de nuestro Dios fiel. Thank you, Sembradors, for saving marriages. Gracias, sembradores, por ayudar a salvar matrimonios. Thank you for changing lives through your precious, precious seeds. Gracias por ayudar a cambiar vidas a través de sus preciosas, preciosas semillas. And thank you for prayerfully considering becoming a Sembrador for the remainder of this turbulent year. Y les doy las gracias por considerar en oración si ser sembradores en lo que queda de este año que ha sido tan turbulento. Your sacrifices are daily transforming lives. Y recuerde que sus sacrificios están transformando personas todos los días. May God bless and keep you and give you His divine peace. Que Dios le guarde, le bendiga y le llene de su paz y su divinidad. Shalom. Le digo shalom. My grandson has a puppy who loves to come to our house because we have big bones she can chew on. Le quiero contar esta historia de que mi nieto tiene un cachorro que le gusta mucho estar en nuestra casa porque nosotros le tenemos uno de esos huesos enormes que le encanta andar mordiendo. Watching her last week with a bone in her mouth, I thought, Y fíjese que cuando yo miré a la cachorrita mordiendo ese hueso con tanta alegría, me puse a pensar. in a funny way, I believe this is what God, in His goodness, has done with me week after week, working here at Radio Nueva Vida. Pues algo chistoso, porque yo creo que así Dios también hace conmigo, dejándome estar aquí semana tras semana en Radio Nueva Vida. When He shares a passage in Scripture that He wants me to chew on. Porque cuando Él me comparte un mensaje en la Escritura que Él quiere que yo mastique, And like a dog with a bone, I won't let go. pues yo como un perro con un hueso no lo suelto. I keep gnawing and gnawing on the bone God has given me Porque yo sigo mordiendo y mordiendo el hueso que Dios me da. until I'm able to share with you what He's shown me. Hasta que llegue el punto en que yo puedo compartir algo con usted de lo que Él me da. Let me give you the latest example of a bone God has given me to chew on. Y permítame darle uno de estos ejemplos más recientes de uno de estos huesos que Dios me dio para meditar. But first, let me say, you may think I just hop cloud to cloud in spiritual glory. Pero quiero aclararle algo que quizá para usted le pueda parecer que yo vivo en un mundo de color de rosa saltando de nube en nube. But let me tell you, Pero le digo que, walking with God is hard lejos de eso, esto de caminar con Dios es difícil. because He is hard to figure out. Porque Dios es difícil de entender. And often He is very, very quiet. Y sabe que muchas veces Él es muy, pero muy silencioso. Last Thursday, I was seeking God after my morning walk, and I felt directed to Isaiah chapter 16. Pues en este ejemplo, el jueves pasado estaba yo buscando a Dios, ya que había terminado mi caminata matutina y sentí que me dirigía a leer en Isaías capítulo 16. Verse 5 shares Isaiah's thought from God about the tabernacle
of David. Y luego en el versículo 5 habla acerca de los pensamientos de Isaías de parte de Dios sobre el tabernáculo de David. Until I read this verse, I didn't know the tabernacle of David was constructed different than the first tabernacle built by Moses. Y oh sorpresa que me di, porque hasta ese momento que leí ese versículo, yo no sabía que el tabernáculo de David había sido construido de manera distinta al primer tabernáculo que hizo Moisés. I assumed they were the same. Yo siempre pensé que eran iguales. I knew they were both tents that held the most sacred object of God's people, the Ark of the Covenant. Últimamente yo sabía que ambas eran tiendas que contenían el objeto más sagrado del pueblo de Dios. The ark was a very holy storage box for the tablets of law given by God to Moses. Este artefacto era el arca, y esta arca era una caja de almacenamiento muy sagrada que contenía las tablas de la ley que Dios le había dado a Moisés. The ark was made of wood covered with gold. El arca estaba hecha de madera cubierta de oro. And the lid, called the mercy seat, was covered with the wings of two magnificently carved golden angels. Y esta tapa se llamaba el propiciatorio o el asiento de misericordia, como dice en inglés, y estaba cubierta por las alas de dos ángeles dorados magníficamente tallados. The presence of God was represented by this most sacred ark, and it was treated with the utmost reverence. Pues sepa que la presencia de Dios estaba representada por esta arca tan sagrada y se trataba con la máxima reverencia. David was chosen by God to be king because he had a heart after God. Y ahora pensemos cómo David fue elegido por Dios para ser rey porque él tenía un corazón conforme al de Dios. Like Jesus, the good shepherd, David was also a shepherd. Así como Jesús, el buen pastor, pues David también fue pastorcillo. David was also an anointed musician and composer of psalms. Y si no sabía, David también fue un músico ungido por Dios y compositor de salmos. David established a strong kingdom because of God's favor and guidance. De hecho, David pudo establecer un reino fuerte gracias al favor y la dirección de Dios. But more than anything, David loved to be in the presence of God. Por encima de todas estas cosas, David lo que amaba era estar en la presencia de Dios. Before David became king, in an effort to win a battle, the ark was taken into combat and sadly captured and held for many years by the Philistines. Pues mire que antes de que David fuera rey, en un intento por ganar una batalla, se les ocurrió llevar el arca al combate y tristemente fue capturada y retenida durante muchos años por los filisteos. When David became king, he arranged to bring back the ark to his capital, Jerusalem, a very protected city that he had just conquered. Entonces, cuando David se convirtió en rey, organizó el regreso del arca a su capital, en Jerusalén, una ciudad protegida que acababa de conquistar. Unfortunately, to bring the ark back home, he put it on a new ox cart, but during the journey, the ark began to slip off. Pero mire que tristemente, para llevar el arca de regreso a casa, la puso en una carreta nueva tirada por bueyes, pero durante el trayecto, el arca comenzó a resbalarse. A helper reached out to steady the ark. Uno de los ayudantes extendió su brazo para tratar de detener el arca. But in doing this, he violated God's instruction. Pero al hacer ese acto estaba violando las instrucciones de Dios. And immediately died. Y esta persona murió de inmediato. Only Levites could handle the holy ark. Y es que piense, solo los levitas tenían permitido manejar el arca sagrada. It was to be carried by them with poles, not transported on a cart. Y ni siquiera ellos podían tocarla, sino que debían cargarla con varas y jamás transportarla en carros, sino a mano. David was heartbroken. Así es que David quedó desconsolado. But in 3 months he learned the proper way of moving the ark. Pero rápidamente, en 3 meses, él aprendió la manera correcta de trasladar el arca. And he organized a grand procession with music, dancing, and sacrifices. Y fue así que él organizó una gran procesión con música, danzas y sacrificios. The ark would be carried 6 steps towards Jerusalem by the Levites. El arca se llevaría 6 pasos a la vez hacia Jerusalén por los levitas. And then they would offer a blood sacrifice to God. Y así cada 6 pasos ofrecerían un sacrificio de sangre a Dios. So as they walked forward, what was behind them
was covered with the blood of these sacrifices. Así es que imagínense, mientras ellos caminaban hacia adelante, lo que quedaba detrás de ellos estaba cubierto con la sangre de tantos sacrificios. I felt like the Lord showed me that as we walk forward with Him, our past is also covered by the sacrificial blood of Jesus. Y pues así sentí como el Señor me revelaba que nosotros, mientras caminamos hacia adelante con Él, nuestro pasado también así queda empapado, cubierto por la sangre sacrificial de Jesucristo. Because David loved God so much, he is full of joy as he brings the ark, the symbol of God's presence, to his home. Y piense por un momento, como David amaba tanto a Dios, le llenaba de gozo el llevar el arca de regreso a casa, el símbolo de la presencia de Dios yendo a su hogar. He dances with joy before the Lord. Él danzaba con alegría delante del Señor. But his freedom of worship really bothered his wife, who was King Saul's daughter. Pero resulta que tanta libertad y gozo de adoración le irritaba a su esposa, quien era la hija del rey Saúl. She mocked David. Ella se burló de David. And the Bible shares that a rejection of David's worship caused her to be childless. Y la Biblia nos dice que su rechazo a la adoración de David hizo que ella quedara sin hijos. She was barren all of her life. Ella fue estéril toda su vida. David places the ark into a tabernacle, Y fue eventualmente que David colocó el arca en un tabernáculo, or tent that he had built on Mount Zion in Jerusalem. una tienda que había construido en el monte de Sión en Jerusalén. But this tabernacle was different than the tabernacle that held the ark during the time of Moses. Pero aquí llegamos al punto que le mencionaba. Este tabernáculo era distinto al que guardaba el arca antes en los tiempos de Moisés. David's tent did not have a veil like Moses' tent. Porque la tienda de David no tenía un velo como la tienda de Moisés. A veil that separated the ark from all the people except for the high priest. Era un velo que separaba el arca de todo el pueblo. Solo el sumo sacerdote podía entrar. In David's tabernacle, the ark wasn't behind a veil, so it was much more accessible. Así es que vemos que en el tabernáculo de David el arca no estaba detrás de un velo, así es que era mucho más accesible. Why didn't David's tabernacle separate the ark with a veil? Y ahora pensemos, ¿por qué sería que el tabernáculo de David no se separaba del arca con un velo? I believe this was because of David's heart. Pues yo creo que esto fue por el corazón que tenía David. You see, more than anything, David longed to continually come into the presence of God. Porque observamos que en cualquier otra cosa, por encima de todo, David anhelaba entrar continuamente en la presencia de Dios. Over and over, in Psalms 17, 57, and 91, David shares words like, Y es que una y otra vez en los Salmos 17, 57 y 91, por ejemplo, David expresa palabras como esta: moraré bajo la sombra de las alas de Dios. which means seeking protection and security in God's presence, Lo cual significa buscar protección y seguridad en la presencia de Dios. finding comfort and strength in God's love and care during challenging times. Encontrar consuelo y fortaleza en el amor y cuidado de Dios durante tiempos difíciles. But another way of looking at David's words Pero otra forma de ver las palabras de David: moraré bajo la sombra de las alas de Dios. is David, so hungry for God, reverently entering the tabernacle, comes as close as he can to the Ark of the Covenant. La manera en que lo podemos ver es de cómo David, tan hambriento y sediento de Dios, que entra con reverencia ante el tabernáculo y se acerca lo más que puede al arca del pacto. He couldn't touch the ark, Él sabía que no podía tocar el arca, but he longed to be close to God. pero anhelaba aún así estar cerca de Dios. And when light would shine on the wings of the angels covering the ark, Y así, cuando la luz brillaba sobre las alas de los ángeles que cubrían el arca, casting a shadow, hacían sombra. David would literally kneel in this shadow, Así es que David literalmente se arrodillaba en esa sombra. so he could actually abide under the shadow of God's wings. Así fue que de forma real, de forma literal, él moraba bajo la sombra de las alas de Dios. For worship during the time of Moses, God prescribed animal sacrifices which took place just outside the tabernacle. Y sabe que durante los tiempos de Moisés,
Dios prescribió sacrificios de animales como parte de la adoración, los cuales se realizaban justo afuera del tabernáculo. But other than this, God didn't tell his people a whole lot about how to worship him. Pero aparte de esto, Dios no le dio mucho a su pueblo en instrucciones acerca de cómo adorarlo. In asking the Lord about the difference between Moses and David's tabernacles, Así es que yo, al preguntarle al Señor sobre la diferencia entre los tabernáculos de Moisés y el de David, I felt like he showed me that his people during Moses' time had been raised as slaves in Egypt. entonces sentí cómo el Señor me mostraba cómo su pueblo en los tiempos de Moisés habían sido crecidos como esclavos en Egipto. And although now free, they still had a slave mentality. Y que aunque ya eran libres, todavía tenían una mentalidad de esclavos. Their hearts were hard. Sus corazones estaban duros. The Bible shares how they continually displayed stubborn unbelief. La Biblia nos muestra cómo continuamente demostraban una incredulidad obstinada. It says in Hebrews 3:19, Dice en Hebreos 3:19, así que vemos que por causa de su incredulidad no pudieron encontrar su descanso, the promised land that God had for them. esa tierra prometida que Dios tenía para ellos. In 2 Corinthians 10:5 it says, Y luego encontramos en Corintios 10:5 que nos dice, Dios no se agradó de la mayoría de ellos, por lo cual quedaron tendidos en el desierto. God's people in the wilderness did not understand the keys of worship. Y es que el pueblo de Dios en el desierto no entendía las claves de la adoración a Dios. They struggled to follow the will of God. Luchaban por seguir la voluntad de Dios. For example, God had told Abraham that his male descendants were to be circumcised as a sign of their covenant with him. Por ejemplo, Dios le había dicho a Abraham que su descendencia, los varones, debían ser circuncidados como señal de su pacto con él. But God's people in the wilderness were disobedient, so they had to be circumcised just before the Battle of Jericho. Pero el pueblo de Dios en el desierto fue desobediente, así que tuvieron que ser circuncidados justo antes de la batalla de Jericó. However, David was different. Y ya por otro lado vemos como David fue muy distinto, He longed to please God. porque él anhelaba agradarle a Dios. He had a personal, intimate relationship with him. Él tenía una relación personal, una relación íntima con Dios. And I believe this is why David was allowed to construct his tabernacle without a veil. Y yo creo que por eso a David se le permitió construir el tabernáculo sin velo, So that David, who wasn't a priest or Levite, could come close to God. para que así David, que no era ni sacerdote ni levita, pudiera también acercarse a Dios. David's heart was full of worship. Y el corazón de David estaba lleno de adoración. The Psalms in the Bible, many of them written by David, are books of a worship songs. Y es que los salmos en la Biblia, muchos de ellos escritos por David mismo, son un libro de cantos de adoración. And they're designed to be sung before God in the tabernacle. Y todos estos diseñados para ser cantados y entonados delante de Dios en el tabernáculo. David had singers and musicians worshiping God day and night. Y vemos cómo David tenía cantantes, músicos adorando a Dios día y noche. As a singer would sing a new song before the ark, a scribe would write down the inspired words. Y no tan solo tenía los cantores, sino cuando ellos entonaban un cántico nuevo delante del arca, un escriba rápidamente anotaba las palabras inspiradas, Which were given to us to read as psalms in the Bible. las cuales nos fueron heredadas para leerlas como salmos en la Biblia. David establishes a ministry of singers and instruments where there was dancing and clapping of hands. De hecho, David estableció todo un ministerio de cantores y de instrumentos donde había danzas y palmeaban. David writes, David escribe, por tanto, ofreceré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas al Señor. Salmo 27:6. Aplaudan al pueblo todos, aclamen a Dios con voz de triunfo. Salmos 47:1. Y alcen sus manos al santuario y bendigan al Señor. Salmos 134:2. This personal, intimate, spiritual worship was important to God. Y esta adoración personal, íntima y espiritual era importante para Dios. David's tabernacle showed that you and me, far in the future, would be able to have a personal, intimate worship.
Y es que pensemos, este tabernáculo en los tiempos de David ya desde entonces estaba proyectando que tú y yo, mucho tiempo después, podríamos también tener una adoración personal e íntima con Dios. Through the descendant of David, the son of David, Jesus Christ. Todo esto a través del descendiente de David mismo, el hijo de David, quien es Jesucristo. The tabernacle of David was so important that over 200 years after David, God had the prophet Amos prophetically write, Sabe que el tabernáculo de David era tan importante que más de 200 años después de David, Dios inspiró al profeta Amós para escribir proféticamente: en ese día levantaré el tabernáculo de David que ha caído. Amós 9:7. Many years after the words of Amos, after the resurrection of Jesus, Y así muchos años después de las palabras de Amós, después de la resurrección de Jesús, in Acts chapter 15, the words of Amos are repeated again. vemos que en Hechos capítulo 15 se repiten nuevamente las palabras de Amós: levantaré el tabernáculo de David que ha caído. And the Holy Spirit showed the apostles Y el Espíritu Santo les mostró a los apóstoles that God wants Gentiles, non-Jewish people, to also enter into the covenant relationship with Him. El Espíritu le mostró que Dios desea que los gentiles, o sea, los que no somos judíos, también entremos en una relación de pacto con Dios. By possessing the belief and hunger for God's presence that David had. Al tener nosotros la misma fe y hambre por la presencia de Dios que David tenía. Today, we no longer have an Ark of the Covenant or tabernacle, Y hoy en la actualidad no tenemos un arca de pacto ni un tabernáculo. because God's Spirit dwells within believers. Porque ¿sabe qué? El Espíritu de Dios habita dentro de los creyentes. God wants to rebuild the tabernacle of David within each of our hearts. Así es que sepamos que Dios lo que quiere hacer es reconstruir el tabernáculo de David, pero dentro de cada uno de nuestros corazones. He wants us to be like David, Él quiere que tú y yo seamos como David, who loved to be in His presence. quien amaba estar en su presencia. God wants us to have a heart that longs to come close to Him Dios quiere que tengamos un corazón que anhele estar cerca de Él and abide under the shadow of His wings. y que así podamos habitar bajo la sombra de sus alas. Jesus, you tell us so clearly in John the 15th chapter, Señor Jesús, tú nos dices tan claramente en Juan capítulo 15: separated from me you can do nothing. separados de mí nada podréis hacer, nos dijiste. Meaning that we can't even live our lives Lo que significa que ni siquiera podemos vivir una vida unless we have a personal, intimate relationship with you. a menos que tengamos una relación íntima y personal contigo, Señor Jesús. And frankly, Lord, Y francamente, Señor, you're sick of all the religion, yo sé que tú ya estás harto de tanta religión, all the veils tantos velos, that have been established todos estos rituales establecidos, in our minds aún en nuestras propias and mentes, by Satan, y también por Satanás, and sadly even often in church, y tristemente en muchas iglesias. that keep us from having that relationship that David had. Todos estos estorbos que no nos permiten tener una relación como la que tenía David, Really, it's quite simple. que en verdad fue algo muy simple. You, our Creator, Tú, nuestro Creador, have called us to come close to you. nos has llamado a estar cerca de ti. And when we do, Y cuando nos acercamos, your life comes into us. es entonces que tu vida entra a nosotros. And then we can do all the things you've called us to do. Y es así que podemos hacer y cumplir todo lo que tú nos has llamado a hacer. We make it so complicated, Señor, a veces nosotros nos la complicamos a nosotros mismos. but actually it's quite simple. Pero la verdad no es tan complicado. We must have David's heart. Tenemos que tener un corazón como el de David. We must have that hunger for you. Tener esa hambre por ti, Señor. But our pride keeps us away. Pero a veces nuestro orgullo también se Our entromete. theology keeps us Toda away. esta teología se entromete. All of these things around the world keep us away. Todos estos estorbos que vienen del mundo. You want our hearts, Lord. Y Señor, lo que tú quieres es nuestro corazón. So as best we can, De la mejor manera que podemos, Señor, Lord, we surrender ourselves to you. nos rendimos ante ti. We, like David, come close Venimos ante ti como David. right now. Nos acercamos a ti en este momento. Thank you, Jesus. Gracias, Señor Jesús.